Hoy quiero por algunos minutos hablar con el tema la oración, la vía directa para acercarse a Dios. Y hoy voy a tratar en dos partes este tema. Ahora quiero tratar esta primera parte. El mundo occidental, por encima de su retórica o discurso contrario a la fe y a los valores espirituales, en la práctica registra un marcado interés en la meditación espiritual. Aun cuando tengan una fe errada o creada a su propia imagen, pero lo cierto es que la gente evidencia más que nunca una necesidad espiritual muy grande. Me sorprendió hace unos días ver en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, en Francia, una caseta que pensé que era para fumadores, porque he visto en algunos aeropuertos esas casetas donde se meten los esclavos con el cigarrillo. Pero vi un letrerito diferente y vi una gente diferente entrando y me llamó la atención y me ocupé de averiguar. Y esa caseta era una caseta para la meditación o la oración, dispuesta para cualquier tipo de actividad parecida y de cualquier tipo de religión. Para mí fue sorprendente, y por eso hablar de la oración es tocar uno de los temas más interesantes del quehacer humano, sobre todo de aquellos que reconocen su incapacidad en muchas situaciones de la vida. Juan Calvino, uno de los reformadores y un hombre que Dios usó poderosamente, dijo una vez que el ser humano, o en el ser humano hay un divinitatis sensus, eso es en latín, que no es más que ese sentido de divinidad, esa conciencia de que hay alguien más poderoso que yo, que está por encima de nosotros, a quien necesito acudir en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de impotencia, para enfrentar las situaciones de la vida. Él le llamó eso el divinitatis sensus. Algunos le han llamado ese sentido o esa necesidad de dependencia de alguien superior. Y algunos estudiosos del tema dicen que eso es lo que mueve a la gente de todo lugar. Se han hecho estudios sociológicos para ver por qué en todas las culturas la gente procura clamar, orar, pedir a una divinidad o a un ser superior. La gente siente la necesidad y tiene la conciencia de que hay alguien más grande que ellos. Algunos han decidido que es el sol, algunos grupos o culturas han decidido que es la luna, pero es porque dentro de ellos hay esa necesidad y hay esa conciencia de que hay alguien más grande a quien deben acudir cuando están en necesidad. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero tratar sobre la oración, enfocando tres aspectos: su importancia, su propósito y su efectividad. Y me voy a concentrar en esta mañana a hablar de la importancia. Hace muchos años escuché a un predicador insistir dentro de sus alocuciones que el éxito de la vida cristiana estaba directamente vinculado a la boa. Y cuando yo escuché esa expresión pensé, cuidado si este hermano está diciendo que una culebra es determinante para el éxito en la vida cristiana. Pero él no se refería a eso. Él hablaba en términos de que esto era una especie de sigla de lo que significaba que en la vida del creyente debía necesariamente que haber Biblia,
oración y ayuno. Ciertamente, aunque muchas de esas expresiones a veces parecen exageradas, en la realidad se está refiriendo a practicar las disciplinas espirituales que nos pueden garantizar comunión con Dios. Y una de ellas es la oración. Yo quiero concentrarme en un paseíto, un pequeño viaje a través de la Biblia para que veamos cuál es la importancia de la oración en la vida de los hombres de Dios. Porque yo creo que es un modelo, es un referente importante para cada uno de nosotros. Y si comenzamos en Génesis, vamos a ver que los patriarcas acudieron a la oración como recurso. En Génesis 18:23, para solo referir un caso, encontramos a Abraham. Abraham está orando insistentemente, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y muchos conocemos ese diálogo de Abraham con Dios. Si hubieran 50 justos, tú no destruirías a Sodoma y a Gomorra. Y comenzó, pero ¿qué estaba haciendo Abraham? Una oración intercesora en favor de estas dos ciudades que Dios le dijo que la iba a destruir. Si seguimos caminando, vamos a encontrar en la vida de Moisés la oración. Muchas veces oraba Moisés pidiendo la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Hay un referente en Deuteronomio 4:7 cuando dice Moisés: porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está Jehová nuestro Dios toda vez que le invocamos? Moisés está diciendo: no hay una nación como Israel que tiene un Dios al que clama y le escucha. De donde viene la respuesta, de donde viene el recurso necesario. El rey David, el principal compositor de los salmos, es un testimonio porque los salmos son oraciones. Los salmos son expresiones de peticiones, de alabanza, de momentos de confusión y de turbación, donde se expresa el ser humano buscando el auxilio del Altísimo. Y David, muchos de sus salmos revelan esta expresión. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que David se apartaba y que en momentos y que muchos salmos los compuso en medio del desierto, en el medio de la nada, donde él comenzaba a hablar con Dios. Y yo creo que ese es un buen punto para nosotros. Nosotros tenemos que desconectarnos del mundo, del sistema. Por eso Cristo en una ocasión, hablando de la oración, dice: cuando vayas a orar, retírate a un rincón, vete a tu aposento y allí habla con tu Padre en lo secreto. Aleluya. ¿Por qué? Porque necesitamos desconectarnos del mundo. Hay una presión de un sistema que nos impone la agenda hasta de nuestra mente y de nuestros sueños. Yo no sé si usted ha vivido esas experiencias, pero yo lo he vivido. A veces uno tiene que luchar para sacarse cosas de la cabeza, temas que tú no puedes resolver, temas que tú no tienes nada que hacer, temas que lo único que haces es consumirte en tus propias preocupaciones pensando en ellos. Pero se te enquistan, se te pegan, se te adhieren a la mente y tú no hayas cómo desenvolverte de ellos. Y por eso uno, para orar, tiene que romper con el medio. Tiene que quebrantar el patrón de pensamiento y decir: me retiro con Dios, hago una parte. Y David hacía eso en el desierto. David iba al desierto: oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus ofensas, el que saca del hoyo tu vida. Aleluya. David era un experto en eso. En el Salmo 65, 1-2 dice: en Sión, oh Dios, te corresponde la alabanza, a ti serán pagados los votos, tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser humano.
David sabía que la oración era fundamental en su vida. Pero tenemos también el caso de Salomón, el hijo de David, el heredero de ese gran reino, cuando construye el templo para Jehová. Y lo inaugura con una de las oraciones más poderosas que registra la Biblia. Una oración extensa pero sustanciosa. Y yo le recomiendo que en su tiempo libre se vaya al primer libro de Reyes, capítulo 8, y lea detenidamente esta oración de Salomón cuando dedica el templo. Pero hay algo poderoso que hace Salomón aquí. En esa oración él compromete a Dios y compromete al pueblo con la oración. Mire lo que dice el verso 33 y 34 del primer libro de Reyes, capítulo 8. Dice Salomón en su oración de dedicación: cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelvan a ti y confiesen tu nombre y oren y te supliquen en este templo, entonces escucha tú en los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazle volver a la tierra que diste a sus padres. Aleluya, qué tremendo. Era un atrevido Salomón, pero él estaba convencido y tenía mucho que ver por la confirmación que Dios le da al principio de la oración, que usted lo puede chequear en su casa tranquilamente. Es decir, él está emplazando al pueblo en que por medio de la oración vendrá su liberación. Está diciéndole: por medio de la oración Dios te sacará del hoyo. Por medio de la oración Dios obrará el milagro de restauración que tú necesitas cuando metas la pata, cuando te dejes arrastrar por las cosas, las vanidades del mundo, y entonces te vuelvas a Jehová. Él te va a escuchar. No estoy 100% seguro, pero esta es una de las razones por la que los judíos en cualquier parte del mundo, cuando se postran a orar, procuran orientarse en la dirección del templo de Salomón, porque ellos están comprometidos con eso y ellos están seguros de que Dios los va a escuchar. Si nos vamos al libro de Job, el patriarca que vivió la dolorosa experiencia del proceso difícil, que no hallaba explicación en su vida. Si usted hace un análisis del libro de Job, va a ver que Job superó sus pruebas con oración constante al Dios que le había dado la vida. No se me olvida esa oración que hace Job al principio y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, soy polvo y al polvo volveré. Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Ese era un hombre que se desahogaba en la oración. Y cuando usted lee el libro de Job, va a encontrar a Job una y otra vez botando la presión de gente que no entendía lo que a él le pasaba y él tampoco lo entendía. Pero la oración se convirtió para Job en su válvula de escape de la presión, porque hay procesos en la vida que la presión nos nubla los pensamientos. La presión de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que está pasando conmigo, de lo que yo no puedo explicar, de lo que yo no entiendo, de lo que le pido a Dios y Dios parece que no me responde, y toda esa presión viene sobre nosotros. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, mientras más presión tenga, es tiempo para buscar más a Dios en oración. En la medida que viene la presión, aprende a botar la presión yendo a la comunión con Dios por medio de la oración. Aleluya. Y ahí desnuda tu alma delante de tu Padre Celestial. Dile lo que siente, dile lo que te pasa, dile lo que sufre, dile lo que sueña, dile lo que te está afectando. No hay un lugar más íntimo que la oración para sacar
todo lo que está pasando por dentro de nosotros. Job es un modelo que me gustaría tener tiempo para caminar a través de ese libro y ver cuánto nos puede enseñar Job en esa maravillosa experiencia que viví, que uno lo ve maravilloso ahora, pero nadie quisiera tener que vivir todo lo que Job tuvo que vivir en esas circunstancias tan difíciles por las que pasó. Pero hermano, nadie puede prestar mejores oídos a tu momento de angustia y de dolor que el Señor cuando tú vas a Él por medio de la oración. Nadie en la tierra, ningún terapista. Yo no conozco de las terapias, no he ido nunca a una, pero yo he visto, sobre todo en las películas, que la gente va donde los terapistas y se sienta, y lo que la gente quiere es que lo escuchen. Y los terapeutas le dicen: háblame de tu problema. Y ponen un cronómetro a contar. Ellos cobran por minuto y tú hablas. Y después la gente sale y dice: ay, estoy liberado. Yo te tengo un método más económico y más efectivo. Vete al rincón de tu casa, ve delante de Dios en sencillez de corazón, póstrate ante Él y háblale a Dios, que ese no te va a cobrar un chele y tiene poder para obrar el milagro que tú estás necesitando en tu vida. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, Jeremías 29:7 llama al pueblo a la oración por la restauración y la vuelta de la cautividad. Y pudiera pasar horas hablando del Antiguo Testamento, de cómo la oración estaba presente en los profetas, en los patriarcas, en los hombres de Dios. Pero quiero pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento comenzamos con el mismo Jesús. Jesucristo, con su ejemplo, le mostró a los discípulos que debían orar. Y Jesucristo se apartaba a veces en el momento más espectacular de la fiesta. Él se apartaba a orar. Lucas 3, 21 y 22 presenta el momento cuando el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Y déjeme decirle, yo no había notado este detalle hasta ahora. Dice: aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero el detalle que quiero resaltar: ¿qué hacía Cristo cuando era bautizado? Oraba. Mire qué sorprendente. Mucha gente le hubiera dicho: no, tú eres el Mesías, tú no tienes que orar, lo tuyo está arreglado. Pero mire cómo Cristo ya ahí en ese momento está orando. Le enseñó a sus discípulos que algunos demonios no salieron por falta de oración. Para cada situación desafiante en su vida, Cristo se preparaba en oración. Usted puede estudiar los evangelios detalladamente y ver cómo Cristo sistemáticamente, a veces terminaba de hacer los grandes milagros. Cuando hizo aquella gran multiplicación de panes y peces y las multitudes iban detrás de él, y sus discípulos corrieron, tomaron las barcas y cruzaron al otro lado del mar de Galilea, Cristo no se montó con ellos y la gente lo estaba buscando, y Cristo se había retirado a orar, y luego cruzó el mar de Galilea y alcanzó a los discípulos caminando sobre las aguas. En otra ocasión, los discípulos le dicen: ¿y dónde tú estabas? Y él les dijo: yo estaba en lo que tengo que estar. Pero los discípulos lo que querían era atender a la gente y satisfacer la demanda de la gente.
pero Cristo sacaba su tiempo para orar. En Getsemaní, antes del Calvario, ¿qué hacía Cristo? Oraba. Estaba orando. Estaba orando y era tan estremecido y era tanta la presión y era tan fuerte el momento que dice el evangelista que su sudor era como gotas de sangre. Pero ¿qué hacía Cristo? ¿Dormir? ¿Ver un poquito de televisión o chatear para ver qué se mueve en las redes? Jesús estaba orando. Finalmente, en la cruz, Jesús terminó su existencia humana orando. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío. Estaba clamando a su Padre Celestial. Finalmente, la iglesia apostólica o iglesia del primer siglo fue una iglesia poderosa, y no hace mucho tiempo he referido, prediqué hace un par de meses sobre algunas de las lecciones, esta se me quedó, de la iglesia del primer siglo, cosas que nos enseña. Y definitivamente la iglesia del primer siglo fue exitosa porque su trabajo trascendió para llegar hasta nosotros hoy en día. Y esa iglesia apostólica aprendió la lección. Y comienzo refiriendo algunas cosas. Por ejemplo, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos porque con frecuencia oraban. Mire lo que dice Hechos capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración. Es decir, era gente que su disciplina de orar era llevada ahí todos los días, diariamente, frecuentemente. Y dice el verso 2 del capítulo 2: y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. ¿Tú quieres presencia de Dios en tu vida? Aprende a orar. Tú quieres el poder de Dios haciendo sombra sobre tu vida, aprende a orar. Tú quieres la impartición de los dones espirituales que son administrados por el Espíritu Santo, aprende a tener tiempo de oración. Hay gente que quiere que uno le transfiera la unción, el poder, los dones con un chin de aceite de oliva. Y algunos dicen: embárreme, pastor, lléneme la cabeza de aceite, a ver si yo siento la presencia de Dios. El poder no está en el aceite. Dios no va a descender porque te engrasen la cabeza. Eso es un símbolo de la presencia de Dios. Ahora, tú tienes que conquistar la presencia de Dios. Tú tienes que aprender a hacerte potable a la presencia de Dios, buscando a Dios en oración, clamando a Dios en oración, aprendiendo a entrar en la dimensión del cielo, hablando con Dios frecuentemente. ¡Aleluya! Hechos 2:42 dice más sobre esto, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro y Juan, en el capítulo 3 de Hechos, sanaron al paralítico. El famoso paralítico que estaba frente al templo. Cuando llegaban a la hora novena o las 3 de la tarde para orar, la hora del sacrificio de la tarde, dicen algunas otras referencias. Ellos tenían el hábito de ir a orar a las 3 de la tarde al templo.
Y dice la Biblia, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Es decir, la gente iba a orar a las 3 de la tarde. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo material de ellos. Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y comenzó a caminar. Ahora bien, ¿cuál era la dinámica de Pedro y Juan? La oración. Yo voy a abundar un poquito de eso esta tarde, pero quiero referir estos datos. La oración siempre ha sido difícil. Hay estudios que revelan informaciones muy dolorosas y muy tristes. Más del 60% de los cristianos ora 5 minutos o menos. Y más del 50% de los líderes y pastores oran menos de 15 minutos al día. No hay un ministerio que se pueda sostener con ese nivel de oración. Vuelvo y les repito, nunca ha sido fácil orar. Orar siempre ha costado. Siempre ha costado. Porque uno tiene una batalla en todos los niveles. Y yo he aprendido algo. El tiempo de oración tiene que ser un tiempo en el cual no sea posible hacer nada más que no sea orar. Yo no sé si me entendiste, pero te lo voy a repetir. El tiempo de oración tiene que ser un tiempo en que no sea posible hacer otra cosa sino que orar. Que nada te la puede interrumpir. Y por eso mi recomendación: levántese a las 4 de la mañana a orar. Usted no va a tener a nadie buscándolo a las 4 de la mañana. No hay negocio que se haga a las 4 de la mañana. No hay pedido que te hagan. No hay entretenimiento fácil a las 4 de la mañana. Aprende a orar en esos momentos donde no hay nada ni nadie que te pueda entorpecer. En la primera parte, para tú vencer una serie de obstáculos que te impiden orar. Hay que luchar. Hay que luchar. Muchas de las caídas estrepitosas que tú ves en hombres y mujeres que una vez fueron instrumentos de Dios tienen una relación directa con el descuido en la oración. El hombre o la mujer que ora frecuentemente, la evidencia del respaldo de Dios estará presente en todo alrededor de su vida. Eso es algo que usted no lo puede entender, hermanos. Y yo le voy a testificar algo de esta semana que pasó. El jueves yo tengo mi rutina de oración a las 5 de la mañana. Pero cuando yo voy a ministrar en la tarde, yo tomo 1 hora de oración antes del culto. Yo recuerdo que había llegado a mi casa y había almorzado y la comida estaba muy buena y me llené, comí más arroz de la cuenta. Y después que uno pasa de los 15 años, uno no se puede estar hartando. Pero la comida estaba buena y yo quería de esto y quería de lo otro y quería de lo otro y quería de lo otro, y todo comí como de más. Y estaba, como dicen, timbi. Y usted sabe que el arroz y toda esa mezcla de esa comida dominicana, que es muy difícil de procesar para el estómago, porque usted tiene dulce, salado, habichuela, frijoles,
frito, todas esas cosas raras que nosotros comemos. No es fácil para un estómago bregar con eso. Por eso es que uno como que se aboba. Y uno como que queda en un estado de lentitud. Porque que moliendo piedra que está el estómago, ¿verdad? Y yo estoy ahí, estoy cabeceando. Y de repente me espanto. Y me dice mi esposa: ¿y cuál es el afán? Quédate cabeceando, que hasta roncando estaba. Pero digo, no, me toca orar. Pero mi amor, espera un cafecito. Me toca orar, sierva. Y no seguí escuchando la voz, porque usted sabe que desde Génesis 3 tenemos problemas. Usted sabe que desde Génesis 3 hay un problema. Solté como que me habían echado una cosa que pica y me fui a mi rincón a orar. Al final, en la noche, cuando llegamos del culto, me dice mi esposa: ay, qué bueno que tú no me hiciste caso. Porque una cosa es lo que la gente ve en el público y otra cosa es lo que pasa en la cámara interior. Si yo no le cuento esto, ustedes ni siquiera lo hubieran soñado. Pero hay una íntima relación entre lo que pasa en público y lo que tú conquistas en la cámara secreta, en intimidad con el Señor. Eso resulta bonito ponerlo en un libro, recitarlo, testificarlo, pero llevarlo a la práctica es una de las cosas más difíciles del mundo. Orar cuesta. Orar nos da trabajo, nos da dificultad. Óigame, no importa cuántos años usted tenga sirviéndole al Señor, siempre será difícil orar. No importa cuántas cosas Dios haya hecho en tu vida, siempre costará orar. Ahora bien, si ciertamente es un alto precio para nuestra carne, para nuestro estado de ánimo y para todo lo que se mueve alrededor de nosotros, no es más cierto la importancia y lo determinante que es la oración para el éxito en la vida espiritual y en sentido general. Por tanto, yo estoy aquí como instrumento de Dios para decirte: tienes que orar, aunque no puedas y aunque no tengas el tiempo. Mejor no salgas si vas a salir sin oración. Mejor no comiences si vas a irte sin orar. No se me olvida una pregunta que le hicieron a mi padre hace algunos años. No existía Mahanaim. Él dio un curso de predicación aquí en La Romana. Y mucha gente fue y le dijo: pastor, de esa pregunta que la gente se inventa, pero en alguna manera son realidades. Y le dicen: pastor, si usted tiene que predicar y nada más tiene 5 minutos para prepararse, ¿qué usted haría? ¿Estudiar la Biblia o otra cosa? Y él le dijo: usaría los 5 minutos para orar, porque estoy seguro que tendré éxito con 5 minutos de oración más que con 5 minutos de estudio. La oración es determinante. La oración es determinante para la protección, la seguridad que tú vas a tener en el día, para el éxito en el desempeño de tus funciones. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he vivido. Muchas veces, a veces yo tenía reuniones cuando estaba en la vida profesional, tenía reuniones de negocios, reuniones con temas complicados que tenía semanas batallando y que se me habían complicado, y venía un lunes, un martes, uno de esos primeros días de la semana que tú tienes que enfrentarlo, pero tú no encuentras los elementos para salir adelante.
siempre el Espíritu Santo me decía: recuérdate, tienes un recurso, úsalo. Aleluya, aleluya. Y yo puedo testificar que ese tiempo de oración, donde metí a Dios en ese tema difícil de la vida, profesional, de la vida laboral, ese tiempo donde metí a Dios por medio de la oración, en ese tema era determinante, porque después las cosas pasaban como que fueron previamente organizadas para salir airoso sin ningún tipo de contratiempo. Hermano, aprende a orar. Hermano, aprende a orar. Es importante. No es opcional la oración. La oración no es si tú quieres. La oración no es si te parece. La oración es determinante, necesaria para el éxito en tu vida. Quiero terminar con un par de conclusiones. Número 1, la oración es la vía más rápida de los seres humanos desarrollar comunicación con Dios y entrar en comunión, cercanía, relación con el Creador y sustentador, y para conocer su voluntad para nuestra vida. Óyeme, tú no vas a conocer la voluntad de Dios si tú no te metes en el cuarto de oración. ¿Y cómo es eso, pastor? Así. La gente quisiera que le dieran un manual con 2000 páginas, con cada situación que se le puede presentar en la vida y la recomendación bíblica para ellos tomarla. Mira, si tu vecina te da una pele lengua, ¿qué tú haces como cristiano? Y haya un manual que diga capítulo 24, inciso 1.1, pleito con vecina. Usted no va a encontrar ese manual. Hay millones de situaciones en la vida que tú no la tienes prevista, ni sabes cómo hacer la voluntad de Dios en ella. Ahora, si tú eres un hombre, una mujer de oración, el Espíritu Santo, esa comunión que se desarrolla entre tú y el Señor, va a permitir que al el diablo presentó su carta y ya el Espíritu Santo te dio el virao con que tú lo vas a destruir y vas a ganarle la partida al enemigo. Yo no sé si alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando. Lamentablemente muchos cristianos pasan días sin orar, y eso es terrible. Hermanos, yo llegué a una conclusión y me da pena decirlo, me da tristeza, porque cuando se supone que si uno tiene la verdad, uno debe ser más comprometido, pero los que están en el error muchas veces son más comprometidos que los que tienen la verdad. Acérquese a un musulmán. El musulmán ora 5 veces al día. 5 veces al día. Los judíos lo hacen 3 veces al día. Los judíos lo hacen 3 veces al día. En dirección a Jerusalén, buscan una brújula, una orientación, y ellos dicen: ya, en esa dirección, 12,000 kilómetros para allá está el templo. Y 3 veces al día oran. Ahora nosotros, los cristianos, los que hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, porque esa gente no han visto poder de nadie. Esa gente nada más viven de acuerdo o como resultado de la presión de su sistema y de los cuentos que le hacen. Pero nosotros, que somos testigos del poder de Dios, que sabemos que hemos clamado y Dios nos ha atendido, que sabemos de dónde Dios nos sacó, que sabemos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de mucha gente, a veces nos cuesta comenzar el día orando. Y de noche: Señor, tengo tanto cansancio. Tú sabes lo que hablamos ayer. Agárrate de ahí. Yo estoy hace un tiempito, y no me digan, porque yo siento mucha carga con esto. Yo reto a los que le sirven al Señor:
Trata de que tu tiempo de oración por lo menos sea igual que el tiempo que tú estás en tu celular chateando. Ay, pastor, ¿qué usted ha dicho? Dicen que una persona promedio ve 251 veces al día su teléfono móvil. 251 veces. Si le dedica un minuto, ¿cuántas horas son? Pero vamos a decir que a veces nada más lo ven y salen 30 segundos. ¿Cuántos son 250? Entre 2 son 125. 125 minutos, si son 30 segundos, 250 entre 2 serían 125 minutos. Son 2 horas y 5 minutos. Yo no voy a preguntar cuánta gente aquí ora 2 horas, porque aquí hay cámara. Pero nos damos cuenta que tenemos un gran déficit de oración. Muchos cristianos pasan días sin orar. Otros oran solo para cumplir con el ritual de los cristianos. Y algunos ni siquiera entienden por qué deben orar, y mucho menos saben qué decir cuando oran. La oración no era para el apóstol Pablo un acto ritual para guardar apariencias de su tradición religiosa. Las epístolas del apóstol Pablo, usted las puede analizar, están saturadas de una actitud de oración, como también de consejos acerca del lugar central de la oración en la vida del cristiano. Usted va a encontrar Colosenses 1, Efesios 1, Filipenses 1, capítulo 3, 4. Usted va a encontrar mucho al apóstol Pablo, comenzando: oro a Dios, ruego al Señor. Y esta tarde voy a analizar un par de esas oraciones. Pero en Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos. Él está invitando a los hermanos de Roma que luchen con él en la oración. Yo quiero decirle a todo el que me escucha: deja de hacer lo que tú haces para enfrentar los problemas de tu vida y ponte a orar. No hable con la vecina, no hable con la amiga, no hable con el compadre, no hable con ese hombre que te va a desconectar del propósito de Dios. Habla con tu Padre Celestial, habla con el que puede resolver, habla con el que no va a revelar tus secretos. Tienes problemas en tu matrimonio, ve delante de Dios. Tienes problemas económicos, ve delante de Dios. Estás siendo atormentado por fuerzas espirituales, ve delante de Dios. Tienes hijos rebeldes que no cogen orientación ni educación, ve delante del trono de la gracia. Aleluya, aleluya. Me da pena ver gente que tiene problemas en su matrimonio y lo primero que me dicen: pastor, quiero ver un terapeuta. ¿Qué usted me dice? Digo yo: vete como chichigua en banda. Pero si fuera yo, yo preferiría comenzar a batallar en mi cámara secreta, pidiéndole a mi Padre Celestial que haga una obra restauradora, porque el único que cambia gente es Dios. El único que transforma mente y corazones es el Espíritu de Dios cuando entra en el corazón de una gente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el Espíritu Santo el que derriba las fortalezas del enemigo. Lo único que el diablo le teme es un hombre o una mujer de oración. No hay título, no hay doctorado en divinidad o en teología. Pedro no tenía nada de eso. Y dice la Biblia
que en ese tiempo, después de venir el Espíritu Santo sobre ellos y tener esa dinámica, si usted se recuerda, Cristo le dio brega enseñarle a ellos a orar, y ellos se le dormían, y Cristo le decían: vengan, vamos a orar, y ellos iban y terminaban roncando. Pero después de los procesos, Pedro aprendió a orar, y lo que cayó sobre él era tan poderoso que pasaba por un lugar y con la sombra los enfermos se sanaban. Aleluya, aleluya, aleluya. Y muchos venían a los pies del Señor, y millares venían a la iglesia a buscar de Dios. Y la gente diría: aprendió una técnica nueva. No, técnica nueva no, la oración. La oración. Orad sin cesar fue la recomendación del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Los patriarcas, los profetas, Jesucristo, los apóstoles, en su vida tenían muy claro que era necesario la oración para acceder a Dios, para recibir poder, para recibir el beneficio. Nadie puede pretender recibir la atención de Dios si no clama a Él, si no le pide, si no se comunica con Él. Nadie. Hay mucha gente que me ha testificado y me lo han dicho cuando se convierten: no, porque yo antes de ser cristiano yo oraba y el Señor me escuchaba. Dios en su soberanía puede obrar en tu favor en un acto de compasión, pero Dios no tiene compromiso contigo. Dios está comprometido con lo que Él establece. Y no te agarres de eso para quedarte en la orilla sin hacer compromiso con Dios. Hay mucha gente que ora hoy en día. Hay mucha gente que ora. Los que dicen que no creen, un 17%, en un estudio del 2004, un 17% de los que dicen que no creen en nadie ora. Un 30% de los ateos no ora. Oye, di que ateo y ora. ¿Por qué oran? Porque sienten la necesidad. Saben que hay algo más. Saben que son incapaces de enfrentar los desafíos que tienen en su vida. Pero esa no es una oración. Dios no oye al pecador. No está comprometido con escucharlo. A menos que ese pecador se quebrante en la presencia de Dios y deponga su actitud y diga: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, recíbeme. Cuando oramos a Dios, en tercer lugar, con fe y conocimiento de su palabra, podemos estar seguros de que tenemos los recursos del cielo a nuestro favor. El consejo es muy claro: si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tu familia, tu oficio, trabajo, empleo, aprende a orar. Aprende a orar, y en oración involucra a Dios en todas las actividades de tu vida. Aprende a orar. Aprende a orar. Todo lo que hemos pasado por el proceso de enamoramiento, sabemos que no hay cosa que hable más que un enamorado. ¿Cuántos temas tiene el enamorado? Yo me pongo a hacer memoria de las conversaciones que yo desarrollaba con mi esposa cuando éramos novios. Yo decía: pero yo sí hablaba disparate. Pero es que el enamorado lo que no quiere es que se acabe el tiempo, ¿verdad? ¿Qué quiere el enamorado? Que se alargue, se alargue. Yo bromeo con ella y le digo: tú me decías que cuando daban las 12 de la noche que en tu casa no había problema. Tú me metías a mí en unos problemas porque yo hablaba y hablaba, y yo, porque usted sabe, impresionando, comiéndosela. Y ella me decía: no. Y yo le decía: es muy tarde, tu papá y tu mamá. No, ellos son bien. Porque el enamorado es así. Todo lo resuelve. ¿Con qué? Conseguir. Yo quiero darle un consejo: enamórese de Dios. Afíciese del Señor. Aprenda a enamorarse del Señor, para que tú veas que los minutos van a pasar volando, las horas van a pasar volando. Tendrás la capacidad de pasarte una noche entera, como hacía Jesús, en la presencia del Señor. Enamórate del Señor. El que no puede orar es que no se ha enamorado.
El que tiene dificultad para orar es que no ha descubierto el deleite en hablar con su Padre Celestial. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: rompe con esa sequedad, rompe con ese escepticismo, enamórate del Señor, apasionate de Dios. Y eso lo vas a conseguir en la oración, en la cámara secreta. Ora aunque no quieras. Finalmente, quiero decirle a los amigos no evangélicos: orar no es un simple ritual. Escuché en una película un mensaje que no me gustó, pero que realmente es revelador del pensamiento de la gente de esta época. Es una película de esas familiares que hay. Hay un actor que le gusta hacer mucho de esas películas porque son muy locas. Uno se ríe mucho, pero son muy disparatosas. Yo no veo nada que me cause estrés. Yo me gusta cosas cortas y que yo me ría. Hay gente que le gusta ver la penumbra, los misterios, Alfredito, y que hay que descifrar. No, yo no. Y es una de esas películas, qué sé yo, ¿qué Sander es? Una película esa loca. Pero dijeron esta cosa. Yo siempre veo la película con un sentido crítico del mensaje que dicen, porque hay mucha malicia envuelta. Estaban en un apuro, la familia estaba en un lugar, no sé, y se presenta un apuro y dijeron este mensaje. Cada diálogo de una película se escribe y se pone intencionalmente en la película. No son cosas espontáneas que salen. Por eso hay un guión. Y cada detalle de lo que dicen los actores, ellos se lo tienen que aprender para decirlo en la película. Es bueno que usted tenga eso en cuenta. Por lo tanto, nada de lo que se dice es algo que salió así por así. Hay una intención en todo lo que se dice. Y mire lo que salió en esa película, que es revelador del pensamiento de la gente de esta época. Dice: estamos en apuro, por favor oren, sin mencionar su Dios para que no hieran sensibilidades, pero por favor oren. Ese es el pensamiento de esta época. Y quien puso ahí está doctrinando sobre eso. Quien puso eso ahí está mandando un mensaje. Y yo quiero decirle, eso es una locura. Y esa locura se explica por la ignorancia de Dios que tiene la gente. Sienten la necesidad de acudir al Creador, pero están confundidos. La necesidad de orar, de buscar la ayuda más arriba, es una clara evidencia de que tenemos impregnado en nuestro corazón, en nuestro ser, la dependencia de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma sabe que tiene un Creador. Y aunque nunca te lo hayan dicho, ni te lo hayan enseñado, tú sientes la necesidad de mirar hacia arriba. Esa es la prueba. Y yo quiero decirte, amigo o amiga, sal de la confusión. No se puede orar por orar. Hay que orar, pero hay que orarle al Dios verdadero, al Dios vivo, a quien tú puedes orar con la certeza de que te escucha y con la certeza de que tiene poder para obrar en tu vida. Si tú quieres orar con sentido, con propósito, con efectividad, conviértete a Cristo. Convirtiéndote a Cristo se restablece la comunicación con tu Padre Celestial y ya tu casa, tu vida tiene un número telefónico que tiene línea para comunicarse con el cielo. Y entonces sí tiene sentido que tú ores. ¿Qué hace una gente orando sin línea, llamando sin línea? Usted tiene un teléfono, no tiene línea y llama. Ti, 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 ti. Not service. Así están los amigos. Not service. El número que usted ha marcado no está en servicio. Si te convierte en Cristo, habrá tono.
Y de una vez te van a responder: es el cielo. ¿Qué tú quieres que haga? Y eso lo hace después que te conviertes a Cristo. Conviértete a Cristo. Es mi consejo. Hazlo porque te conviene. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que tú me diste. He compartido lo que tú me diste. Lo he entregado, Señor, lo mejor que he podido hacerlo. Completa tu obra en la vida de la gente. Levanta al caído. Abre los ojos del entendimiento de los que no saben, de los que están en confusión, para que vengan a ti, entiendan tu llamado y aprovechen la salvación de su alma. En tu nombre, Señor, vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos amigos que están aquí quieren